Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hernán, ¿cómo Vos sos estás? porteño. Soy porteño, Tu nací- mundo nacido es- y criado. Tu mundo está Mal dentro de criado, los mal confines. criado. Mal criado, Tu mundo fundamentalmente. está dentro de los confines de la General Paz, el Riachuelo, el Río de la Plata. Cierto. Pero sos de la coalición cívica. Sí. Y no se va a cambiar de No, distrito, no, me quedo acá. Bien. Me toca esta. Contanos qué sabés ¿De provincia? de Somos Buenos Aires. Bueno, un poco escuchaba ahí de refilón. Se rompió todo. Entonces, al romperse todo, hay que reencontrarse y uno se va reencontrando de esta manera. Esto es una transición. Pero pará, ¿se van a reencontrar? No importa, porque vos te reencontrás ahora y después estos pedacitos quedan todos, queda una parte. Es un proceso de transición política, sin duda. Pensá que aparte de un reordenamiento novedoso, porque Juntos por el Cambio reordenó al peronismo y al no peronismo. Y esto parece querer polarizar en dos fuerzas que dejan afuera una expresión cultural de la Argentina y que no tiene dónde ir, ¿no? Porque el peronismo está asimilado por la Libertad Avanza en gran parte. El peronismo está asimilado Sí, por la sí, Libertad sí, sí. Avanza. El peronismo está asimilado, entonces, Pero pará, ¿el peronismo en su votante o en sus dirigentes? bueno, el peronismo en su forma, en su idiosincrasia, en su ejercicio del Ok. poder, Su ADN. en su ADN. Entonces, y eso hace que, con un discurso populista de derecha, impregnen las clases populares. Vos decís, es la otra cara del populismo, del peronismo, que en todo caso la presencia de los Menem viene a validar. Sí, yo lo que digo es esto. Macri intentó vencer al kirchnerismo primero con un acuerdo con Solá y con Massa, y no le salió. Su pulsión, su plan inicial, el plan A era ese. Era ganar al peronismo dentro del peronismo. Y eso no le salió. Y con de Narváez. Y con de Narváez, ¿te acordás? Sí, de ahí venía. De ahí venía. Claramente. Y esa imposibilidad... De hecho, ¿No? de hecho, los orígenes de la conformación de think tank y todo venían. ¿Estamos de acuerdo? En ese- Entonces, y vos fíjate que el fracaso de ese intento lo obliga a mirar, con incorporación de algunos tipos, creo pensantes del espacio de Macri, a mirar y decir, bueno, che, y estos radicales, panradicales, socialdemócratas, Los huérfanos. liberales, ¿no nos servirán? Y ahí se genera un acuerdo político, para mí, Claro. de unas dimensiones fantásticas en la Claro, el peronismo Argentina. estaba ocupado por el kirchnerismo. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos con estos muñecos? ¿No? Me encantaría estar ahí, pero no puedo estar. Exacto. No hay negocio ahí. Y bueno, y eso se frustró. Y ahora Totalmente. el reordenamiento político parecería ser darse. Y por eso no cuaja. Por eso meter un cubo en un... no entra. La Argentina no entra. Vos no podés, y esto hay que saberlo con claridad, no se explica a la Argentina una polarización entre libertarios y peronistas. No se explica. Hay un montón de gente que no tenemos que ir a Marte. Esperá. Y en ese lugar aparece la coalición cívica, tu Obvio. partido. Partido que al final uno dice, ¿tiene alguna vocación de poder la coalición cívica? Toda. Toda la vocación. de ¿Cómo poder. la expresa? Porque, digo, la verdad que ha tenido alguna intendencia, pero no ha tenido más que eso. Y después ha sido parte de un partido que te ha tenido mucho más de testimonial que de partido de poder. Sí, pero vos fijate que en este proceso de la irrupción de los libertarios, nosotros tomamos una decisión en el balotaje. A nuestro votante no le pedimos nada, porque sabíamos, lo estábamos poniendo en una casi extorsivo. Entre Drácula y Frankenstein, como dijo alguien. Entonces el votante fue y votó a Milei, 95%. El 5% no sé si fue a votar. ¿Nosotros qué dijimos como partido? Nosotros planteamos una abstención, me acuerdo haberlo discutido acá, en aquel momento, justo con vos estábamos. Entonces me decían, ¿y cómo voto en blanco? Y nosotros decimos, miren, nosotros tenemos que preservar como partido y como dirigentes políticos un lugar donde todos puedan volver. Porque si nosotros como espacio político nos vamos y decimos que Milei es la salida, lo que vamos a provocar, no para el votante, pero lo que vamos a provocar es lo que terminó pasando en el PRO. Y esa posición que sostuvimos en el balotaje, la sostuvimos en el Congreso. Ahora, Y eso es vocación de poder, porque ¿sabes qué es la vocación de poder? En definitiva, vocación de futuro. Hoy la disputa de supervivencia. Sí, ahora, totalmente. Si no es entregar la franquicia, ¿viste? Y Burger King es absorbida por McDonald's. Pero bueno, lo que está pasando. ahora ¿Qué pasó? vos planteás un lugar donde puedan volver. Hoy hablaba con Alejandro Tulio, señor Elecciones, preguntándole, bueno, por todas estas singularidades que tiene el proceso electoral de este año, ¿no? Que hablábamos un poco al principio, y por la mayor singularidad que es la que se está verificando, más allá de cómo se estructuró esa arquitectura electoral que ya es de por sí rara, con 3 sistemas electorales distintos, elecciones durante 6 meses, bueno,
una notable cantidad de circunstancias de partidos que se cruzan, que en algún lugar están juntos, en otro están enfrentados, los que eran socios terminan enfrentados, Corrientes, que era socio de la Libertad Avanza en el Congreso. Cuando se rompen los caballos del rey, no hay nadie que lo pueda pegar. Y le armó la alianza en Chaco, dejando afuera al PRO, terminan peleados, terminan votando en el Congreso. Todas estas cosas raras que se ve. Sí, una telaraña. Imposible. Ahora, en medio de eso. Muchos insectos la telaraña. No, digamos, la realidad, del padrón, 1 de cada 2 no va a votar. Sí. 1 de cada 2 hoy dice, yo no voy a votar. Y Alejandro Y si Tulio, llueve ni te digo. Y si llueve ni te digo. Como pasó. Pasó en varios lugares. Seamos benévolos, digamos, bueno, en realidad no es 1 de cada 2, son 20 puntos menos del promedio histórico que tiene la Argentina. Cierto es que Es un montón. de los 4 que estamos acá, 2 no Y van a votar. aparte con no hay incremento demográfico. Nada. Así que. Por eso. Con lo cual, digo, de los 4 que estamos acá, 2 no van a ir a votar. Correcto. Y él me decía, Alejandro Tulio me decía, el problema que estamos viendo es que son jugadores que se cayeron de la mesa y que se van y no vuelven. Que no vuelven a confiar. Que no vuelven a confiar. Que vuelven a confiar. Relativizaría Pero no esa tienen posición. opción, me parece también. No, entonces vos vas al supermercado y no tenés nada de lo que te gusta. Si el famoso Bueno, pollo pasta del... Claro, Este y es quedás el como, lado. como espectador. Está ¿no? bien, También pero es ¿qué una le cosa. ofrecen los demás? Porque vuelvo a lo mismo y a la pregunta que yo te hacía Lo por la que dijo él coalición es muy cívica. profundo, ¿eh? Es responsabilidad Es una nuestra. polarización entre la nada. No, porque yo creo Pues que lo mismo. bueno, estoy hablando con Luis acá sentado, perdón por la... Pero me la voy a... El patriarca Voy a de arriesgar, voy a arriesgar una teoría, Claro. voy a arriesgar una teoría. Pero digo, yo creo que la polarización es de la oferta política. La polarización no es de la sociedad. Totalmente. Vos no puedes ordenar a la sociedad que ascriba a libertarios y kirchneristas. Hay un montón de gente incómoda. Entonces, la responsabilidad es de la política de provocar la oferta. Si nosotros somos capaces de provocar la oferta, la sociedad se despolariza rápidamente. Porque hoy el votante libertario es un votante lleno de miedo a que vuelva al pasado. Lleno de miedo a que este esfuerzo que hizo colapse. Porque estamos en una También hay un sociedad voto pragmático. lógico, muy Pero pragmático. El problema de lo que les pasa a ustedes es el voto pragmático. El que dice voto a Milei para darle un voto de confianza a Milei. ¿Y qué pasa con Y ver lo que pasa. aún la gente que diga estoy en contra de Milei por temas de modos y demás? Me gusta la coalición cívica, me gusta, no sé, el peronismo de Schiaretti. Pasa que nosotros lo que tenemos que ser es verosímiles. ¿Y qué es ser verosímil? En la elección de medio término, ¿le vamos a decir que nosotros vamos a gobernar la Argentina y cambiar el plan económico? No. Lo único que le vamos a decir es, tenemos que construir en el Congreso una fuerza republicana, liberal, que cuide las instituciones, que termine con la violencia, que cuida al Garraham, a la educación, la salud de los chicos, que no quiera poner al hijo en la corte, que dé institucionalidad a la Argentina, que no te lo ofrece ninguno de los dos. Ese Yo paso... quiero poner al hijo y al hijo. en la Al corte. hijo, a los dos, ¿viste? De verdad. Y Uno ser pone al hijo, prolijo. el otro al hijo, y no sabemos quién es quién. Bueno, pará, el hijo de uno no sabemos, es un perro. Las metáforas siguen a full en este programa, ¿eh? Es un perro presunto. Pero, en fin, yo creo que y esa es responsabilidad nuestra. Y esa es responsabilidad de una generación. Y yo creo que es de mi generación. Es una generación de los 40 años que dice, pará, ya vimos la experiencia de la recuperación de la democracia, el intento de cambiemos. Bueno, este es el momento de dar el salto de verdad. Es la tercera democracia que no se expresó todavía. Y es lo que tenemos que hacer. Ahora, Ahora, Claudio, hay sí, un tema ahí. dale. Que estábamos hablando de los huérfanos, ¿no? Necesariamente, ¿no? Esta coalición entre cosas que son similares, aunque parezcan que se están oponiendo porque hacen todo un espectáculo, un simulacro de la oposición, ¿no? Pero digo, históricamente en la Argentina, esto que está conformándose es una vuelta, si querés, al conservadurismo popular, que es preperonista. Pero sin embargo, el peronismo, decíamos antes, tuvo una mitad por lo menos, ¿no es cierto?, que engrosó ese conservadurismo popular. Falta el voto chitadino, falta el voto típico de clase media, falta eso que en un momento se llamó la Unión Cívica, Exacto. ¿no? Bueno, Porque estos son partidos que ese- también son burocracias de hecho, provinciales. De hecho, es el mundo que reivindica a Milei. Claro. Digo, el Totalmente. mundo Y de... como me dijo un mileísta, no, odiamos al Estado, pero no odiamos al gobierno. Claro. Obvio. Y entonces ahí te cierran pero- todo. pero en El ese Estado mundo- no es mío, el gobierno Bueno, sí. Pero ahí vuelvo a ese lugar a donde el mileísmo de alguna manera te plantea, este es el mundo idílico, esa utopía retrospectiva de allá estaba la Argentina gloriosa, la La Argentina potencia. poderosa. No digamos que viene Exactamente. Perotino, no. Ahora Va a va a venir venir alguien- Camila bueno, ¿lo decimos?
va a venir alguien que ha venido hablando de ese tema y se ha comido parte de la diatriba del señor presidente. La vamos a tener a Camila Perochena hablando de esto. Genial. Ahora, en ese lugar, y por eso hago un link con esto que veníamos hablando antes de 50% no está, o está yendo a votar solo el 50%, para ponerlo en otro lugar, es parte de esa Argentina del voto pre-Ley Peña. Que no está yendo a votar, decís vos. Digo, en números, si querés, Sí. estás dejando afuera a una. Es que se está quedando afuera, no lo estás dejando afuera, se está quedando afuera. Y en parte lo está dejando afuera la política. Bueno, yo creo que quizás no soy tan pesimista respecto de que esa gente no vuelve. Yo Ok. creo que la gente vuelve si hay una expresión política que lo represente. Yo explico, esto son todas hipótesis, ¿no? Porque No, obvio. no sabemos Obvio. por qué la gente no está yendo a votar, pero yo creo que algo tiene que ver con el discurso de época, ¿no? De desnostar la política, hacer los papelones que se hacen en el Congreso de la Nación. No es inocente. Un tipo que ¿Vos quiere... decís que es deliberado? Pero por supuesto, pero esto lo tenemos que entender. Ok. Una degradación. Es una degradación adrede por parte de los libertarios de un escenario que es el escenario del debate político y Y público. transformando esto en una votocracia, Claro. ¿no? Una votocracia de espectáculo, donde vos haces un casting, pero donde el casting también es un espectáculo. ¿Viste cómo ahora también se elige a los que van a participar de Gran Hermano? Bueno, esto también es un enorme Gran Hermano donde muchos no van a participar también porque quieren ser espectadores, que es su lugar finalmente, que le está dando el gobierno y que le está dando esta votocracia. Pero ¿no? ahí sumo algo más, que bueno, en teoría lo que ellos quieren hacer es conseguir una minoría que esté muy fanatizada, Exacto. y eso va de la mano con Claro. el Mientras la paper de patria- los huérfanos, ¿no? mientras la Los que patria, van a gol. votar son los más movilizados, los más A fanatizados, esto el iba. resto quedan afuera. Entonces se le suma la degradación de la política y del Congreso como espacio de liberación Total. prestigiosa. Lo degrado. Ah. Hago el escándalo y lo aplaudo, lo fomento. Genero que la gente se aleje de ese lugar. Más nosotros que no ofrecemos alternativa, y otra gente que dice yo no quiero ninguna de las dos representaciones, también me alejo. En un escenario más chiquito, minorías intensas, y así definimos la Argentina. Por eso yo digo que nosotros tenemos que volver al sentido común, a la racionalidad, y volver a convocarlos. Y otra cosa, decir, ojo, ¿ustedes piensan que la Argentina va a ser así para siempre? Esto no es así. Esto es un momento, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar en términos de la discusión económica que trajo Milei y terminar con la idea de que el déficit fiscal no pasa nada, que puedes emitir, que Que puedes la emisión no subsidiar, pasa nada. que no pasa nada, que es todo joda, que lo que nos prometió, que nos metió el kirchnerismo durante Que 20 solo años. crezca el empleo El público. empleo público, subsidio, corrupción. Ok. Eso no funciona. Aprovechémoslo como argentinos, pero movamos un poquito el timón y vayamos para donde queremos ir nosotros, que no sé, es el futuro del libertario. Ni ellos te lo pueden decir. Bueno, ¿Algunos se los dijo a dónde vamos? No nos dicen. No nos dicen a dónde vamos, porque cuando empezás a preguntarte a dónde vamos, hay como tabúes, ¿viste? Bueno, te Pero plantean. todo marcha acorde al plan. Sí, y en todo Que caso. no sabemos cuál es. Un Shangri-La. Sí, te plantean un Un Shangri-La. Shangri-La. Exactamente. ¿Eh? Pero de todas maneras, Shangri-La donde uno Ahí- no sabe si va a estar adentro o afuera de ese Shangri-La, porque por ahí está en la fosa de los cocodrilos, ¿no? te llevo a tu terreno. Dale. Ahí tenés, líderes que dominaron el escenario político de los últimos 20 años, entre los cuales está Lilita Carrió. Lógico. Y Lilita Carrió ha sido un gran vector para penetrar sobre algunas opacidades de la política, pero ¿no crees que también de alguna manera fue parte de ese show donde hubo cosas que no pudo demostrar, donde quedó en algún lugar jugando un juego en el que fue funcional a algunas, a vueltas de algunos sectores de la política, que si te acordás de la noche del 17 de diciembre del 2017, cuando se trató las reformas previsional y pacto fiscal, ella fue de las que dijo, yo me planto y esto no lo banco, y hoy le celebran a Milei, andá a fondo y rompé. Bueno, dijiste muchas cosas, claro. Primero, cosas que no pudo probar, que no dijiste. Sí, Bueno, ahí con Lilita hay como, en el mismo momento que la aplaudían por tener el coraje, por denunciar lo que nadie denunciaba, en el momento donde la hegemonía era total, ese aplauso inmediatamente se vuelve en abucheo cuando decís, no lo probaste, ¿no? Y la verdad es que nosotros, todo el Fiscal no esfuerzo tiene que que no probar. somos fiscales, no tenemos el O poder del el Estado. fiscal no tiene que probar. Que tiene que De probar hecho, recuerdo que la causa de vialidad. bueno, pero tenés una responsabilidad pública. No, pero te quiero dar un dato que lo vas a interpretar bien. Con la causa de vialidad, la que tiene hoy a Cristina presa, nosotros
presentamos un montón de información en el año 2008, en función de un informe de obra pública del año 2006. 2008 hicimos la denuncia. Casi nos prescribe la causa 10 veces. Nos la desmembraron. Fue y vino. Presentamos escritos para que no caiga. Solicitábamos de oficio que el gobierno pase la información. Recién pudimos tener prueba contundente cuando Iguacel llega a Vialidad y dice, acá están las obras. Te quiero decir, tampoco hubiéramos podido probar con documental lo que nosotros teníamos con información, que era la corrupción en el Ministerio de Obra Pública de Cristina. Hoy está condenada, digo. Yo para salvar a Lilita de eso, porque a veces también es cierto, hay una carga muy marcada sobre está ella. bien, ¿viste? pero también es cierto, digo, nos cabe a los periodistas cuando aparecen investigaciones, bueno, pero ustedes no lo pudieron probar. Bueno, no es nuestra función. Ahora, también es cierto que los periodistas tenemos bastante menos recursos que los que tiene alguien que es diputado de la Nación. Y bueno, depende del periodista del diputado. Depende del periodista del diputado. Si vos tenés esto de Carrió, el coraje de Carrió y la decisión de Carrió, tenés más herramientas que uno que entró de un casting. Ahora, Claudio, estábamos hablando de la vocación de poder de esta gente. Lilita Carrió tiene vocación de poder, ¿no es cierto? Me parece que salía. El poder como sea. ¿Por qué no lo construyó? Bueno, ese es otro tema, esa es otra. ¿No es cierto? Son dones Pablo, diferentes. mirá que me engancho acá. Vamos. Pero pará. Uno se olvida que está en un programa. Después dice, uy, creo que dije acá. Cuando nosotros, pensá esto, 2003 al 2015, pensemos la foto de la Argentina en ese momento. Tierra arrasada, el radicalismo transversalizado, el pro municipalizado, solo la coalición cívica resistiendo una hegemonía cultural, económica, política en el país. No había nadie. Y denunciábamos corrupción y planteábamos aguachi y decíamos, esto no va a caminar. Bien. Hasta con proyecto económico, porque supongamos a Alfonso y demás en ese momento. Recién, en el 2015, con Gualeguaychú, más el acuerdo de Lilita, se pone un freno. Ahí demuestra vocación de poder. No, claramente. Cuando se va a comer la mozzarella, digamos, Con Pino. y termina con el experimento soso. Pará, pero en el 2007 nosotros sacamos 25 puntos en todo el país, ganamos todas las capitales de la Argentina y todas las grandes ciudades de la Argentina, y mirá si no había vocación de poder, que empieza a hablar y cierra a Patricia, a Margarita, a Cobaldov, intelectuales. ¿Y qué pasa con el radicalismo? Se nos va con la baña y le juega la fórmula peronista de Muleto. Entonces quedamos muy lejos del balotaje, pero sacamos 25 puntos. ¿No? Fíjate, te digo ese número y revisá quién lo sacó. No, está clarísimo. Y el otro, el rol de marcar la frontera hacia adentro en la alianza. Bueno, también. ¿No? De Lilita, que fue fundamental, ¿no? Porque ella decía, bueno, hasta acá llega, ¿no? Más allá y se la vimos, ¿no? Bueno, también podemos y decir. impidió que se fuera mucho. También podemos decir que fue la norma ISO 9001 moral Totalmente. sobre la que Macri construyó. A favor tuyo sí te digo que... Dejarlo fuera masa, ¿no? Bueno, desde ya. No, ¿referías a eso? Me refería a esa frontera móvil que ella trazaba todos los días, ¿no? Y la expandía un poquito más cuando había muchas críticas, ¿no? Y la cerraba un poquito más cuando ella era la que criticaba. Y fue un buffer, lo que se llama, fantástico, ¿no? Homeostático, podríamos decir. Una cosa que funcionó. Sí. Funcionó. Ahora, frente a eso, parece que, te voy a dar la pregunta que corresponde que le haga todo, es decir, ¿todo bien? ¿Y por qué no funcionó? Digo, ¿cuál es la autocrítica? Digo, porque lo que pasó es lo que pasó. Y algo no funcionó. Y algo no es solo el contexto externo. O no interpretaste el contexto externo, o... Para mí nos faltó confianza. Confianza entre nosotros y confianza con el proceso. Le faltó confianza a Macri de que había armado una fuerza política extraordinaria, alternativa al peronismo, equivalente en potencia, con una mirada clara del país que tenía que ir, y él no lo creyó, y creyó que éramos un obstáculo nosotros. Nos faltó confianza a nosotros, porque a favor tuyo te digo, tuvimos vocación de poder, pero no dimos el paso para integrar gobierno. ¿Entendés lo que te digo? Que pasó algo igual con la alianza. No lograron. También acá lo que hay es un punto que es, Macri nunca quiso construir una alianza de gobierno. Construyó una alianza electoral y una alianza parlamentaria. Una coalición de gobierno, pero un gobierno de coalición. Exactamente. Eso técnicamente. Ahora, tampoco los socios patearon esa puerta con la suficiente... No, de hecho, la tomamos nosotros con distancia, es decir, acompañamos pero no integramos, fue una decisión. Acordate que mis correligionarios, ¿no? Se ponían contentos porque nos invitó a la mesa chica, lo que no se dieron cuenta es que era una mesa chica, no era una metáfora, era una mesa chiquita que no tenía nada que ver. Exactamente, porque ahí no podías comer. Era tan chica que no podías comer ahí. Totalmente, no podías ni siquiera apoyar un sándwich. Exactamente. Ahora, futuro.
¿Provincia de Buenos Aires qué es? ¿Un comienzo de algo? ¿Esto somos Buenos Aires? ¿Es un experimento y vemos a ver cómo nos va? ¿Hay algún tipo de affectio societario? ¿Hay de alguien que diga, che, juntos podemos hacer algo y empezamos a construir justamente la palabra que vos dijiste, confianza, y armamos un proyecto? ¿O es, bueno, atravesemos este riacho que nos tocó ahora y vemos a ver cuando lleguemos a la orilla qué hacemos? Bueno, es un poco todo eso junto y creo que el tiempo dirá. La vocación creo que de todos es construir algo. No nos juntamos para separarnos mañana. ¿Puede pasar? Puede pasar. Yo lo veo muy de respuesta a esta polarización de la oferta política. Y creo que había que haberlo encarado antes, pero haber encarado antes esto requería que otros tengan otra posición. Okay. Porque muchos no estuvieron. Bienvenido sea que nos vayamos dando cuenta de que hay que construir otra cosa. Vos no lo decís, pero yo le voy a preguntar al profe de un sector que él conoce bien, y es bien curioso, porque parece que hay 3 radicalismos en la provincia de Buenos Aires. Hay un radicalismo de Maxi Abad, hay un radicalismo del comité provincial que maneja Miguel Fernández, y hay un radicalismo que se referencia en los hermanos Manes. Muy raro. Y no sabes quiénes están y quiénes no están. Muy raro. Pero fíjate que el radicalismo últimamente ha tenido, ¿no?, estas imposibilidades de armar una jerarquía en un partido que por naturaleza ha sido siempre horizontal, ¿no? Convenciones radicales donde Alfonsín ha tenido problemas, ¿no?, en hacer callar al señor de boina blanca que borracho quería hablar, ¿no? Es así, es así. El que lo conoce por dentro sabe lo que es esto. Hoy es la fragmentación de la fragmentación y casi uno diría, cada radical es un radicalismo, ¿no es cierto? Se parece cada vez más en los partidos troquistas. Bueno, sí, sin dogma. Sin dogma. Sin dogma. Sí, ¿verdad? Sin dogma. Y con un suicida como referencia. Sin dogma y con un suicida, bueno. Vos viste que el radicalismo es como un submarino, ¿no? Puede flotar, pero está diseñado para hundirse, pero también para reflotar, ¿no? Entonces tenemos estos ciclos. Mirá, esto siempre evoca, ya que estamos hoy con una tarde plena de metáforas, a la metáfora siempre de la ambulancia, ¿no? Ahora, es peor desangrarte tu casa, mejor subirte a una ambulancia. Esto es una ambulancia, ¿no? Okay. Y las ambulancias siempre luchan contra, ¿no?, la muerte en última instancia, ¿no? Esto también es así. Vos fíjate, Claudio, que finalmente en política el no es lo que aglutina. Si yo les digo, ¿qué les gusta comer? ¿A vos te gusta la parrillada, sushi, ¿no es cierto? ¿A vos algún producto de alguna Pamplona uruguaya, qué sé yo? Pero también se le criticó eso a Juntos por el Cambio. Ahora, la contracara es que lo que unifica en política es el no. ¿A ustedes les gusta comer cucaracha? No. Bueno, yo soy su líder, ¿no? Soy el cucarachericida, ¿no? Entonces digo, esto también estamos en una época de al no haber construcción posible, porque cuidado también. Este señor ha demostrado que se llega con nada. ¿Quién quiere pagar una construcción? Que es siempre algo, ¿viste?, complicado, costoso. Hay que dar besos a nenitos cagados, ¿viste? Hay que bancarse a las demandas de que uno sabe que jamás va a poder responder, ¿no? Tenés que ilusionar. Ilusionar en una época de agnosticismo es muy complicado, Claudio, ¿no? Entonces, viste que se acabaron las 3 P. Antes eran 3 P en la política, ¿no? La política, bueno, uno tenía otra metáfora, plata y palo. Hoy es mucho plata y palo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? A donde la política se construía con palabras, y la palabra no existe, existen los insultos, existe la cacofonía. Todo eso está por ver si es un mundo que no sabemos realmente qué hay. Si hay algo parecido a lo viejo, si vamos... Mira, se nos jodió la gallega del GPS, ¿viste? No, absolutamente. En eso, para mí es interesante, hoy yo hacía mención antes y ahora le decía a Tommy que ponga en imagen la última encuesta de poliarquía, porque aparecen algunos datos que a mí me parecen bien interesantes. Andate al último cuadro, porque ahí no creo que nadie pueda ver nada con esto, Tommy. Va a ser complicado. Pero el último cuadro, para después volver un poquito para atrás. Y en este cuadro, lo que podemos ver, los que puedan verlo, sobre todo... ¿Se puede recortar? ¿Se puede recortar? Dale, hacerle un zoom in. Magnificano. Hacer un zoom in para Chicato. Para que podamos verlo. Ahí, pobre Tommy, tiene que ser de todo. Ahí, en esta encuesta, el cuadro final al que me estoy refiriendo,
muestra un dato que es bien interesante porque hasta parece contradictorio con otra parte de la encuesta y esta cosa de estas contradicciones que tiene la sociedad. Cuadro que refiere al último punto y dice, titulado, la libertad avanza, lidera, pero retrocede. Juego de palabras. Bien complicado, pero, ¿qué dice? Un paso adelante. Avanza y retrocede. Es medio leninista. Se mantiene en el primer lugar en intención de voto, como fuerza política. Ahora, retrocede 3 puntos respecto del mes pasado. Vuelve, ese cuadro que vamos a ver, lo que estamos viendo es julio del 24, agosto del 24, septiembre del 24, y ahora termina en julio del 25. Vuelve a los lugares donde tenía en el 25. En el 24, perdón, en hace justo un año. Ahora, en un proceso que tuvo picos y valles, recuperó mucho en junio y vuelve a caer. Interesante si lo miramos por otro lado, con otra de las cosas que dice, que es hay una estabilidad en la aprobación presidencial. Milei sostiene el núcleo de apoyo, 53%. ¡Wow! Ahora, contra intención de voto del 36%. Y la imagen del gobierno es la que cae. O sea, de alguna manera es como si separaran la gestión del personaje, sigue todavía. Es el punto, vos lo has definido. Representando. Personajes. Sigue representando. Sí, o expresando. O expresando como una herramienta. ¿Quién quiero ver? Quiero ver. ¿No? Sigue Pongamos siendo de una pequeño de herramienta. espectáculo, ¿no? No a la Guy de Boer, ¿no? Una cosa todavía peor. Queremos ver personajes, caricaturas. La herramienta, el demonio de Tasmania. La herramienta me gusta. ¿Cómo funciona la herramienta? Tiene ¿Qué falla. sé yo? Pero, y acá es interesante porque acá aparecen temas sensibles. El Garham, jubilaciones, las personas con discapacidad y la tensión con los gobernadores, ¿no? Esto es lo que dice Poliarquía. Estamos viendo que esto parecería ser lo que está afectando. Pero al mismo tiempo, y ahí me parece que hay algo más interesante, que es, se enfría la percepción de la situación del país. Crece el pesimismo a futuro. Baja la expectativa positiva. El pesimismo a futuro, 37% dice, creo que va a empeorar. 25% dice, creo que va a mejorar. O sea, el pesimismo creció 4 puntos. La evaluación económica, y ahí está el punto. Y este me parece que es un tema interesante porque tenía 2 patas Milei, ¿no? Milei era una pata del que venía a romper y la otra pata del que venía a estabilizar la economía y a relanzarla. Bueno, parece que hay romper sigue apareciendo como vigente, él es el que rompe. Muy efectivo. Él es el que rompe. Y Especialmente. el 45% de los encuestados califica la situación del país como mala o muy mala. Y es el peor registro del año. Sí, casi la mitad, ¿no? De la gente te dice malo, muy malo. Por otro lado está el núcleo, ¿no? El Exactamente. núcleo de simpatizantes creyentes. Duros, ¿no? que sostienen. Fidelidad, nada Fidelidad. más. Los del 36%, Expectativas 30%, pasionales. que se sostienen. Ese 30 y pico. Subió un poquito, si pensamos en el octubre, las PASO del Sí, 2023. que estaban en el PRO por ahí, 30. Y acá aparece un Sí. punto que Buen punto. Ale Gartner en el informe decía que me parece muy interesante, que baja la percepción inflacionaria, o sea, hay como, bueno, sí, no está siendo un problema, pero lo que venía desplazando a la inflación en este tiempo, o lo que ocupaba el lugar que la inflación iba dejando entre las preocupaciones, aparecían temas no económicos, aparecía la seguridad y la corrupción. Notable, ¿qué empieza a aparecer ahora? Temor a perder el empleo, fragilidad laboral. Y Un clásico, ¿no? De los modelos de ajuste. exactamente. Y después viene, antes del empleo viene bajo salario. O sea, la inflación baja, pero a mí la plata no me alcanza. Y la tarjeta de crédito cada vez menos para ir al supermercado. Además, la inflación baja, pero por un tema de pesos en el índice, ¿no? Porque sabemos que los servicios, que son los que más están aumentando, no tienen tanto peso en el índice de Exactamente. Entonces, Hoy hablaba con Rosada, con Martín Rosada, que sigue temas de pobreza e inflación, y él hace una cosa que es muy interesante, que es inflación latente, que significa la medida en los centros urbanos y en función del nuevo índice. Y lo que está mostrando es que eso se está haciendo una brecha con la inflación que hoy muestra oficial,
que en parte parece explicar lo de el índice que se reformó, que no se aplicó todavía, que se reformó en 2016-2017, que pesan más los servicios, empiezan a pesar más los servicios, porque claro, streaming no existía cuando se hizo el índice que hoy está vigente, que es el 2004. El teléfono celular no tenía la penetración que tiene hoy, que la tienen más de uno de cada argentino, con lo cual son pesos que van perdiendo relatividad. Sí. Y entonces... y la gente no comparte el dogmatismo del gobierno respecto a la inflación. La inflación es un problema frente al temor a la hiper, ¿no? Recordemos aparte que gran parte del kirchnerismo tuvo índices inflacionarios menos que este. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces digo, es un tabú. No, pero Menem ganó tanto porque tuvo inflación nacional, también porque hubo consumo. Y hubo un consumo apalancado en crédito y otras cosas mucho mayor que esto, Y ¿no? acá hablan de la suba de la morosidad, que hace varios meses muy- que viene grave. dando alta. Acá hay Dupligándose. Para comprar con tarjeta de crédito en el súper lo cotidiano, ¿no? Exactamente. No es para comprar, Tiffany, no estamos hablando de eso. Y siguiendo con los números, dice, el 70%, a mí me parece un dato impresionante, y ahí lo pongo a la mesa a consideración, che, ¿y esto en elecciones va a pesar? 70% considera que sus ingresos crecerán por debajo de la inflación. O sea, empezaron a Son asumir buenos analistas. gente consolidando un clima de malestar económico. Me parece un escenario muy interesante donde aparecen cosas que a priori parecen contradictorias cuando te metes y decís, Lo que pasa que a mí Mira, ayer tuvimos un debate ahí en la legislatura y hablábamos sobre jubilados. Yo digo que hay 3 preguntas que Milei no contesta. ¿Cuánto va a durar el ajuste? ¿Quién lo va a hacer y para qué lo estamos haciendo? Es una épica... lo que viene después, decís vos. Pero escúchame, a ver de vuelta, ¿A dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿Cuánto dura esto? ¿Y quién lo está haciendo? ¿Quién está pagando el ¿Quién lo costo? está Claro, sufriendo, porque Ok. si vos todo el esfuerzo económico de la estabilización, del equilibrio fiscal, te lleva puesto universidades, Garrahan, discapacidad, muy capo no sos, porque arreglemos la economía sin tocar eso. Segundo, ¿quién está haciendo el esfuerzo? ¿Dónde están las incoherencias del modelo económico en términos de la búsqueda del equilibrio fiscal? CIDE, gasto tributario, ¿cuál es la discusión en ese Pero punto? también nos habla mucho el que queda en el medio entre el que recibe las ayudas de la tarjeta alimentar, la asignación por hijo, Sí. y bueno, ese sector de la gente que necesita ayuda, pero no la recibe porque el gobierno decidió Definitivamente, priorizar. porque el modelo económico es de achique, caída de la actividad, Pero caída del en empleo. ese modelo el gobierno decidió ayudar a los más jóvenes, a la niñez. A los digamos. niños, sí. O Sí, sea, bueno, no está mal. no está mal, menos mal. Y Menos mal. la otra pregunta es esto que vos decías. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué Argentina del futuro? Y cuando vos te pones a pensar, ¿cuál es la Argentina del futuro? Ahí el discurso libertario entra a tambalear. Buenísimo. Porque no tienen respuesta. Bien. Si no invertís en infraestructura productiva, Bueno, ¿Y qué le por ahí, dicen ¿no? los Futuro ciencia y 40 tecnología? años, ¿no? Está bien, está bien. Pues, es Ahora, totalmente insustentable, perfecto, por otro Hernán. lado. Ahora, la pregunta entonces inexorablemente es, ¿y los demás? ¿Qué país le proponen? bueno, este es el desafío de los que no. Porque ahí aparece, por un El lado, pasado. aparece el pasado, Claro, la fuerza del el gobierno. pasado, pero con una Cristina que cada tanto te saca una carta y te dice, yo estoy de acuerdo con la reforma laboral. Yo digo, no importa. Digo, y la verdad que nadie le compra fuera de la No pecera importa. eso. Ahora, dentro de la pecera dice, che, ¿viste que Cristina renueva? Entonces nadie sube porque todos los demás quedan viejos. Ahora, el resto tampoco te está diciendo, bueno, perfecto, a partir de ahora, tenemos que ¿cuál es el costo? Primero, porque el costo tiene que haber. Si rompes algo, tiene que haber. ¿Quién paga el costo? Exacto. ¿Cómo se paga ese costo? La izquierda te dice, desconozco la deuda. Digo, bueno, fenómeno, va a ser interesante ver cómo vivimos con lo nuestro. No pago a los acreedores, aumento los impuestos a los ricos, aumento el impuesto a la tierra, distribuyo la tierra. Digo, todo esto muy lindo. Hasta acá nos sube el 3%. Ahora el resto, ¿cuál es el país que le está proponiendo? Bueno, este es el desafío que tenemos nosotros. Yo creo que lo primero es que tener una conversación honesta con la sociedad, honesta de verdad. Decirle, miren, si nosotros reivindicamos el equilibrio fiscal, si nosotros reivindicamos un Estado eficiente, porque el Estado eficiente es cuidar lo público, pues esta es una discusión enorme que hay. El Estado no es el fin en sí mismo, el Estado es para cuidar lo público, para asegurar lo público. Y acá el kirchnerismo lo destruyó y destruyó lo público y los libertarios vienen a destruir lo público. Entonces,
conversación honesta, tiempo de esfuerzo, ¿quién lo va a hacer y durante cuánto tiempo? ¿Cuánto te vamos a acompañar a vos para que salgas adelante? Segundo, ¿qué cosas nos parecen intolerables en términos de búsqueda del equilibrio fiscal? Segundo, si no hay una conversación honesta en términos macroeconómicos, vos lo que haces es populismo, porque o emitís y subsidiás o apreciás el tipo de cambio y sostenés abajo con AUH y tarjeta alimentaria y depreciás la economía y satisfaces a los sectores concentrados o a las clases más altas de la Argentina. Entonces, mi propuesta, si querés, o sea, ¿dónde tendríamos que construir nosotros? Vivido la experiencia de 20 años de kirchnerismo de hegemonía, el intento de Juntos por el Cambio y este nuevo populismo en términos políticos y económicos, es decir, bueno, conversación honesta. Tenemos que sostener el equilibrio fiscal, tenemos que desregular gran parte de la economía porque no se puede funcionar de esta manera. Ahora, hay determinadas cuestiones que nosotros vamos a cuidar y proteger y si nos lleva más tiempo resolver la macro, lo vamos a hacer porque no vamos a generar zona de sacrificio. Bueno, esta conversación se puede dar. Yo creo que es cierto que hoy parecería ser que es esto o el pasado. Entonces ahí se genera la polarización. Acá hay que romperla. Un comentario que dice, ¿cuánto dura el ajuste hasta que se puedan hacer las 4 reformas de fondo? O sea, hasta que los Kirchhoff pierdan la capacidad de bloquearlas. Bueno, pero eso está bien para el stream, pero la verdad que hoy, por ejemplo, con este tipo de cambio, vamos a hablar claro, con este tipo de cambio, para ser competitivos con el mundo, tenés que tener un modelo regulatorio casi esclavo, o no te dan los costos. Y eso hace una cuestión, ¿no? ¿No? Digo, Que finalmente, estamos hablando mucho de ajustes y de costos de gobierno, pero también habiendo el bolsillo del payaso. Y el bolsillo del payaso es típico de estos gobiernos, ¿no es cierto?, de centro derecho, liberales, ¿no? Los gobiernos populistas, ¿qué hacen? Gastan y generan inflación. ¿Y estos qué hacen? Endeudan, ¿no es cierto? Claro. Y ponen el dólar bajo, que es algo fantástico. A mí, viste, que tengo una moto inglesa, genial, los repuestos, viste, baratísimos. Sí, para ¿no? viajar al exterior, Entonces, buenísimo. bueno, y ese es el bolsillo del payaso que sostiene las elecciones. Bien. No tanto la baja inflación, el dólar bajo, que es el dólar hegemónico. Lo puso Videla, lo puso Menem, lo puso también Cristina en un momento. Totalmente. ¿Cierto? Sí, no, pero- Es la clase media, nos pensamos que estamos en la Europa que todos merecemos. Ahora, yo te pregunto, Hernán, bueno, vemos esta Soy un poco discusión, cínico, ¿no? si vos abramos esto. Y la pregunta es con quiénes. Acá alguno dice, che, ¿y ustedes van a aceptar kirchneristas arrepentidos? Pregunta que hacen algunos. La otra es, ¿y quiénes son los socios para esto? Digo, ¿quiénes son los que hoy aparecen como posibles? Porque la pregunta es, te la hago hoy, que viernes, mañana es sábado, medianoche, yo quiero ver cuántos quedan. sí, claro, y bueno, y en un rato cierra Capital. El 7 de agosto tenemos que cerrar la ciudad de Buenos Aires y también la pregunta es, ¿con quién lo hacemos? Yo, kirchneristas arrepentidos, a ver, yo el votante no lo puedo clasificar. El votante, No. ¿Con quiénes Ah. te sentás y firmás un papel de Bueno, si el gobierno dirigentes? los acepta, ¿por qué no? ¿Cómo? No, ¿con qué dirigente? Digo, el votante es el votante que El votante es elige. el votante y me parece que hay que tener la cabeza para hablarle a todo el mundo y convencer a todo No. el mundo y dudar de todas las Obvio, ideas. obvio. No, con dirigentes no tenemos que estar con kirchneristas arrepentidos. Yo no tengo ninguna nostalgia del pasado. No creo que haya ahí nada que nos pueda proyectar algo mejor. Lo que sí creo es que los que no queremos, no nos identificamos con ninguna de estas dos expresiones, tenemos que hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Juntarnos. Hay algo que me interesa plantear respecto a esto. ¿Qué pasa? Nosotros no somos el medio. Es una locura. El centro político, en términos de teoría política, ok, viste, conservador, liberal, bueno, está bien. Pero en términos de la avenida del medio, nosotros no somos. Porque esa cosa de la equidistancia entre los extremos nos deja sin identidad. Es una posición cobarde. Es una posición que no te lleva a ningún lado. En todo caso, nosotros tenemos un punto fijo. Y un día te pegás a los kirchneristas. Y un día te pegás a los libertarios. Y un día están los dos de este lado. Porque vos te mantuviste. Yo creo que donde podamos construir esa identidad política, volvemos a convocar ¿a quiénes? Y a toda la fuerza cultural histórica que decía Luis recién, que no es peronista, que no es conservadora, que no es violenta, que es clase media. Y es que cierto que va a ser una identidad soft. ¿Eh? ¿Cierto? Y es cierto que va a ser una identidad No, soft. soft en tanto y en cuanto nosotros no digamos las verdades, No, Luis. está bien, es cierto, pero estamos en una época, ¿no? También. En una época donde todo lo que antes parecía muy sólido, ¿viste? Hoy es bastante líquido. Disuelve en el aire. Digo para no generar un idealismo, digamos, contrastante con este pragmatismo. Pero lo que me pasa es que parece es cierto que nos volvemos soft, ¿sabes cuándo? Y está bien lo que decís.
Nos vemos soft cuando no vamos a fondo. No, cuando esta posición, el deber ser de esta posición no va a fondo. Por Sí. ejemplo, a ver, acá hay una cuestión. ¿La Argentina o se maneja de manera corporativa o se maneja en función del No quiero interés que se lo general? reentenga. Este gobierno es absolutamente soft en ese caso, digo, porque es absolutamente líquido. Eso. No, y nosotros ¿no? quizás, de esta expresión política, la coalición cívica, el radicalismo, el PRO que no quiera estar con esta gente, somos soft cuando no vamos a fondo con lo que dice nuestro deber ser. Si nosotros queremos seguir coqueteando con la lógica corporativa de la Argentina y disputándole, y no, hermano, hay que ir a la discusión profunda y de fondo, al interés general, a valer la ley, a hacer realmente una división de poder, a generar autonomía en la Hay un justicia. punto que dice Hernán que es importante. Eso no lo probamos. Entonces, soft somos Sí. en tanto y en cuanto no hagamos lo que decimos El ser. problema es que los soft te llega a que el recambio se da por frustración y por catástrofe. Si vos no tenés una alternativa, ¿no? Ahora, guarda, vos fíjate cuando hubo la alternativa, que fue lo que le pasó a Macri, no pudo marcar la frontera y terminó siendo una medalla. Complicado todo, ¿Qué ¿no? discuten en la provincia de Buenos Aires? Ahora que están armando Somos Buenos Aires. No, ¿Qué ahora están sí. discutiendo? Discuten Ahora se está discutiendo cómo integrás a todos los actores en una representación política, que es un quilombo total, porque tenés 8 secciones, intendencias, concejales, es un infierno eso. ¿cuántos legisladores tiene hoy la coalición cívica? La coalición cívica de la provincia de Buenos Aires tiene 3 diputados provinciales. 3 diputados provinciales. Y bueno, tenemos que renovar eso, tenemos representación en Bahía Blanca con Andrés de Leo, que es un cuadrazo, un hombre excepcional. Bueno, está Maricela Checón. ¿Cuáles son las mayores dificultades que hoy encuentra Somos Buenos Aires para terminar de cerrar? No, me parece que el acuerdo está, ahora la discusión son las Los secciones. nombres, los lugares. No te quiero tener una falsa primicia porque no la tengo, Claudio, no tengo la data. ¿Viste? Pero, ¿Para qué le invitamos? Ahora le mando el WhatsApp y dice, che, Para eso ¿a qué trajeron? Conmigo bastaba. Vos, arreglá esto, me dijiste que traía primicia. Trajeron un porteño acá, escuchame. No sé, aparte, viste, en estos momentos, si vos acá te mandás una cagada, te explota el teléfono y dices, ¿qué dijiste? No, nunca más. Yo no sé, la negociación no la llevo Es que yo. esto no es poroteo solamente, es poroteo, garbanceo, mijero, es de todo, hay cualquier legumbre. Pero Por suerte, es no necesario, sí, por suerte, es necesario Obvio. que pase eso en provincia, es necesario hacerlo en capital. Nosotros en la ciudad tenemos que poder representar. ¿Y quieren hacerlo a nivel nacional? En el Bueno, de a poco, porque en unos lugares vos tenés gobernadores, dificultades, el radicalismo tiene sus cosas, me parece que de a poco. Córdoba tenés un problema, Mendoza tenés un problema. Yo creo que provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires tienen que ser punta de lanza, ¿no? Pregunta. Aparece Somos Buenos Aires, que hoy, según cada sección y según cada candidato que vaya a terminar poniendo, que todavía está en el aire, pero parece Julio Zamora, parece el intendente de Tigre, parece ser la cabeza de la primera. Si Julio Zamora va, se supone, le sacará votos al peroquirchnerismo. Sobre todo al pie que tiene más ahí. En el interior le sacará votos en algunos lugares, probablemente a la Libertad Avanza más lo que se tiene del PRO. Si al final de la cuenta Kicillof, el peronismo, retiene provincia de Buenos Aires, ¿vos creés que habrá, y ustedes hacen una elección razonable? Ahora te voy a preguntar qué es razonable para ustedes, yo te digo qué me dicen a mí, pero es una elección razonable, Kicillof retiene provincia de Buenos Aires, el peronismo retiene provincia de Buenos Aires, ¿vos creés que va a haber un sector del electorado anti-kirchnerista y anti-peronista que te va a decir, che, ustedes al final fueron funcionales al kirchnerismo? No importa si eso No pasa. importa. No importa Ok. si eso pasa. Qué definición. Muy bien. No importa si eso pasa, porque necesitamos que pase, que haya una fuerza distinta. Yo me asfixio en una Argentina que se sintetiza en kirchnerismo y libertario. Me asfixio, no sé a dónde ir. Me tengo que ir Muy porque bien. no tengo Muy bien, buena representación. definición, Hernán. Bueno, Entonces a mí no me importa. Bien. Y no es soberbia con los votantes, es, miren, no me enojo tampoco. Porque en algún momento va a ser muy útil esa expresión política. sí, y ahí hay un punto que me parece interesante. No me enojo con los votantes. En algún momento, Lilita tuvo una expresión que para mí era más propia de un profeta que de un político, que era, Ujú. si no me siguen, ustedes se lo perderán. Más o menos era eso. Ella ¿no? decía así. Y en algún momento decía Bueno, esto. como Alfonsín decía, ¿no? Esto es más propio, Cambió No hay la que seguir cambió encuestas, la no hay de que seguir Menem. encuestas. es más propio de un profeta que de un líder político, porque el líder político dice, bueno,
trato de convencerlo para que me siga. Como, ¿no? como tiene- Menem, síganme, no los voy a defraudar. Que Lilita tiene muchos sombreros, ¿viste? Es profeta, es jefa de bloque, te arma la lista, te escribe un amparo, te Y hace va- teoría y va a ser política, candidato. Estrella de Twitter. Tiene su marca de ropa. tiene su marca de ropa, ahora está con el estudio jurídico dando una mano. Vos dijeron no sabés que- la mano que está dando Lilita, que Gran está- profe, todo. la mano que está dando mucha gente en mucha situación Y de me dijeron vulneración que de también derechos. es muy buena con la cocina, que tiene un... No, es muy buena comiendo, es muy buena armando, no cocinando, pero armando, Maxi Ferraro el ¿viste? otro día decía que cocinaba, no sé, mira, no sé qué hacía, que estaba buenísimo. Comemos marida bien ella. Bien. ¿Va a ser candidata? Bueno, es una posibilidad, es una posibilidad. En la ciudad yo voy a ser candidato a diputado nacional, hay que ver, Lilita, si juega en provincia, juega en ciudad, tenemos esa posibilidad, no se sabe todavía, pero Ahí pero tiró bueno, la... en ciudad también tenemos a senadores, pero la intención es poder armar algo más grande, ¿no? Total. Ahí, Bien. ay, perdón, Dale. pero- No, te veo como el principal abanderado, ¿no? Muy fuerte en tus redes hablando de en contra de, por ejemplo, lo que hizo el PRO, a favor de un espacio nuevo. Mm. Te veo como la voz más fuerte en Sí, esto. yo creo que abandonaron la silla y es un error, que se fueron y no se tendrían que Fue una haber ido. claudicación. No de Este, Claudio, una claudicación. Y lo digo casi con frustración, diciendo, volvamos a encontrarnos, juntémonos de vuelta. Y no los dirigentes, la gente. Mira, yo estoy con un tema que es de prepagas. En su momento denuncié la cartelización de las prepagas en enero del año pasado, Sí. cuando hubo aumentos del 40, 20 y 25% por la desregulación del DNU 70. Me estoy juntando con un montón de personas, pero un montón de personas por la necesidad que hay, porque claro, no hay protección, fundamentalmente a los adultos mayores. Entonces le suben los precios, vos no te podés ir, no te podés mover, sos paciente crónico, si te vas tenés que pagar una equivalencia muy grande, una preexistencia muy grande, y me estoy juntando con todo el mundo que me junte, que es prepaga Ciudad de Buenos Aires, nada, es el target para un focus, te viene bárbaro. Que todo el mundo me dice, la verdad que el miedo más profundo es que esto fracase, es que vuelva al pasado, pero donde ustedes hagan un lugar al costado del camino, donde yo pueda ir seguro a empezar a pensar otro futuro, voy. Ármenlo. Por eso yo digo que es un problema de Vos oferta decís, política. hay una demanda para eso. Hay una demanda, pero no, enorme hay. Bien. La coalición cívica ha sido, como vos lo mismo lo dijiste, abanderado en señalar la corrupción, denunciar hechos. En este gobierno han aparecido por lo menos 3 recientes donde, digo, no podemos decir por corrupción, por lo menos hay sospechas, opacidades, caso Libra, caso Valijas, contrataciones de empresas Seguridad, ¿no? del presidente de los hermanos, del dice, no es ya mía, de los hermanos. Anillaco Exporta. Anillaco Exporta, exactamente. Tienen la misma vocación de investigar, de perseguir hechos de irregularidad, o en este Nosotros- momento hay otro mood social, otro humor social y Sí. no nos metemos con esto. ¿De nosotros o de parte de ellos? De ustedes. No, nosotros siempre tenemos la vocación. A nosotros nos parece que la ética pública es central, ¿no? Y de hecho lo hemos hecho. Mira, un dato para que tomemos. La Oficina Anticorrupción le pidió a Alberto Fernández que declare los antecedentes laborales que tenía. Porque vos vas a ser presidente de la Nación, decime cuáles fueron tus clientes. La OA, ¿qué le dijo? Tiene razón, Alberto, tiene que presentar la declaración de interés. Yo hice lo mismo con Milei. Fui y le dije a la OA, como Milei se jactaba de ganar $20.000 con conferencias y no recibir el sueldo de diputado, le dije, mire, abogado, pídale al presidente de la Nación cuáles fueron sus clientes, pues puede haber un conflicto de interés. Después vino Libra, con Novelli, con el Text Forum y todo eso. ¿Qué dijo la OA? Al contrario de lo que había dicho con Alberto. No, el presidente no tiene que dar información. Hay opacidad en este gobierno. Yo creo que el mayor tema también hay que investigarlo y profundizarlo, tiene que ver con el conflicto de interés que puede haber con los grandes negociados de la Argentina, que tiene que ver con la explotación del RIGI, con la posición de muchos empresarios que están en el gobierno y que están teniendo posibilidades, oportunidades de generar negocios grandes que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con la minería, en fin. Yo no tengo ninguna confianza en el gobierno de transparencia porque tampoco son transparentes. Termino con esta porque me tocaste el punto. Denuncié a Pérsico por los planes sociales. El tipo manejaba toda la guita y se la daba él mismo. Beliboni, el 1.5% lo tengo testeado en la página nousaralapobre.com, denuncia mía. Beliboni manejó el 1.5% de los convenios del Plan Potencial Trabaja. Pérsico manejó el 100% y se asignó el 50%. Plata de hoy, 300.000 millones de mangos. $300 millones casi, $250 millones. Una barbaridad.
Es una Yo no lo vi ni en una película. Es una barbaridad. Pondría unas cuantas heladerías. Está bien. Alguno te va a decir, che, está atrasado el tipo de cambio, ¿no? Te va a decir, pero bueno, pero Otra que crema del son cielo. 300 millones de dólares. Actualizado plata de hoy. Denuncié eso. Le pedí a Petovelo que me dé la información. No me la dio, con un argumento de que no me va a dar las facturas porque está en investigación penal, de denuncia que yo hice. Y la verdad es que vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay esta transparencia, esta vocación por la transparencia? Yo creo que ellos denuncian corrupción, pero después lo usan como una carta de negociación. Esa es mi impresión. Vos decís, presuponés que hoy, por ejemplo, en esa área tan hipersensible, hay como una especie de carta de negociación a cambio de qué, paz social, a cambio de... No, yo, con respecto a lo de Pérsico concretamente, le mandé una carta a Petovelo en enero del 24, apenas asumía. O sea, recién asumí, le dije, Petovelo, usted va a asumir esta cartera, mire el quilombo que hay. Acá le paso la información para que lo mande. Abril del 24, a la Fiscalía de Tajani y Capuchetti no mandaron nada, mandaron cosas que no servían. Le presenté una nota a Casal, al jefe de los fiscales con Lilita, diciéndole, che, pidan la información. Meten preso a Belibón y bárbaro, investiguenlo, júzguenlo. ¿Qué pasa con Pérsico? Presenté un acceso a la información, me lo negaron. Gané en cámara. Cuando voy a buscar la factura, recurso extraordinario a la Corte Suprema. Le pido una audiencia a la ministra, no me recibe la ministra, me recibe el equipo jurídico, me dice, no te vamos a dar la información. ¿Por qué no me dan la información? ¿Por qué no? Porque la vamos a dar en la causa penal. Pero escuchame, me corresponde, acabo de ganar un juicio, la denuncia penal le dice yo, quiero tener esas facturas para aportarlas. No, y tengo que esperar que la Corte Suprema diga, sí, den la información. Pero quieren llevarse los laureles, me No parece. sé yo. También como pasa en diputados, muchos diputados dicen, copian los proyectos de ley para ganarlos, para que salga el proyecto de ellos y no de autoría de otro. Es que mira, a mí no me importa, y no quiero aburrir con esto, pero el plan potencial trabaja, no me importa, digo, quién se lleva los laureles y si lo quieren llevar, pero te voy a dar un dato. El plan potencial trabaja tenía 1.200.000 beneficiarios, mayormente mujeres jóvenes. La encuesta que se hizo, el 90% de las mujeres dijeron, quiero capacitarme. El kirchnerismo no las capacitó, las usó, bastardeó con la política social. Llega el gobierno, no hay un solo dato, ni un solo programa de capacitación a todas esas personas. ¿Qué hicieron? Congelaron el plan potencial, le dan la plata a cambio de nada, ya no hay unidad de gestión que tengan que validar la contraprestación, porque la contraprestación no existe, pero hay un abandono. Cuando vos como Estado, desde el público, estás pagando algo, tenés que aprovecharlo para gente que ya tenés empadronada y capacitarla en oficios, en formación. Antes había un profesional. simulacro de conflicto social, ¿no? Porque era una marcha Exacto, finalmente de Giordano. sí. Ahora hay un simulacro de orden social. Entonces, yo digo, yo quiero saber la verdad y quiero que el gobierno reaccione sobre esas personas. Bueno, no hacen ninguna de las dos cosas. Ahora estoy esperando ahora unificaron la causa, la tiene Casanelo y Policita, y bueno, estoy esperando que la Corte resuelva para dar la información. Hernán, No, gracias bueno, me por fui venir. largo con esto. No, gracias por venir. No, por favor. Así que bueno, Un gustazo. imagino que ahora te vas a averiguar y me vas a pasarle en off los datos de... Obvio, te tiro todo por privado. Hay que ver la prueba de tanque lleno, No, che, ¿no? tal cual. Dijo la pinta. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos nosotros